Shalom, hermanos. Yahweh les bendiga. ¿Cómo están? Bendiciones a cada uno de ustedes. Bienvenidos una vez más a una plática más, a una conferencia más de matrimonios. Estamos el matrimonio de Rudy y Rosy Beltrán. Estamos aquí para servir al Padre para darles hoy una plática, una palabra que viene del corazón del Padre. De hecho, estamos publicando en la senda antigua, Luz a las Naciones, desde California. ¿No? Como dijo Rosy, somos el matrimonio de Rudy y Rosy Beltrán. Vamos hoy a entrar a la continuación de lo que empezamos el mes pasado, que fue finanzas. Finanzas en el matrimonio. Vamos con la segunda parte hoy. Entonces, bienvenidos a todos y cada uno de ustedes, amigos. Pero antes que nada, vamos a poner esta reunión en las manos del Padre. Que sea Él el que tenga control y que sea Él el que nos esté hablando y nos esté dando ilustración y que sea su palabra dada y llevada a cabo. Amén. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de venir a compartir de ti, Padre. Que seas tú, Padre, a través de tu Ruaj hablando, enseñándonos, guiándonos, corrigiéndonos y mostrándonos el camino, Padre. Gracias por esta oportunidad, gracias por los hermanos que están conectándose, y aquellos que están por conectarse y los que en tiempo postreros escucharán esta enseñanza. Gracias por la oportunidad que nos das. Úsanos, Padre, que seamos instrumento en tus manos y que tu palabra tenga fruto a su tiempo en todos y cada uno de nosotros los que estamos siendo partícipes. Te pedimos que seas tú en el nombre de tu Hijo amado Yahshua. Amén. 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 Bueno, pues vamos a empezar. Tuvimos unos contratiempos técnicos. No nos pudimos conectar por medio de la computadora. Tuvimos más de 20 minutos tratando e intentando varias cosas. No pudimos. Pero en fin, estamos a través del teléfono transmitiendo. Y vamos a hablar un poquito un resumen muy breve de lo que fue la clase anterior. La clase anterior habíamos hablado de finanzas en el matrimonio. Hoy es segunda parte. Habíamos hablado que los expertos en consejería matrimonial afirman que el sexo, la crianza y las finanzas son los principales factores de conflicto matrimonial. Habíamos hablado de qué tan cuidadosos debemos de ser nosotros cuando estamos tratando de finanzas. Las finanzas, habíamos hablado también que era un tema más espiritual que material, más allá de lo que nosotros mismos nos podemos imaginar. El uso y el manejo de las finanzas, el uso y el manejo del dinero provoca muchos conflictos, provoca roces, provoca estrés en los matrimonios, ¿no? Entonces, por eso es muy importante. Es importante saber cuáles son las bases que el Padre ha establecido para poder llevar a cabo el objetivo. El matrimonio debemos llegar a ser una sola carne. Y las finanzas muchas veces pueden ser obstáculo en ello cuando no manejamos y no atendemos debidamente esta área en el matrimonio. Ahora, habíamos hablado también que lo que está en nuestro corazón es lo que va a salir a luz. Entonces, si en nuestro corazón hay un interés material fuera de lo establecido por Yahweh, vamos a tener conflictos. El dinero dijimos que en realidad no es nada, que es solamente un indicador de valor. Y tenemos que tener cuidado dónde se encuentra nuestro corazón en la cuestión del dinero. En Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. El cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Qué es lo que estamos tratando de entender con finanzas? Queremos evitar precisamente eso, muchos dolores. Muchos dolores en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio. Debemos nosotros atrevernos a establecer una relación con el dinero donde nosotros seamos los que controlan el dinero. Yo soy dueño de mi dinero. Rosy es dueña del dinero de nosotros. El dinero no nos posee a nosotros. Eso es lo que habíamos establecido en la clase pasada. La administración financiera debe de ser completada con inteligencia, habíamos hablado, con dominio y con pensamientos sabios. ¿Y dónde vamos a obtener esos pensamientos, Rosy? De la palabra de Yahweh, que toda su palabra está llena de consejos y lo vamos a ver en la clase de hoy.
Así es. Entonces, otro de los puntos importantes que habíamos hablado nosotros la reunión pasada era que debemos de aprender a gozar de nuestro dinero. Eclesiastés 3:12 dice, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también es don de Yahweh que todo hombre coma y beba y goce el bien de todo su labor. Súper importante entender esto, ¿eh? Así es. Entonces, por eso quisimos retocar estos pequeños puntos. Ahora, habíamos hablado también que una de las medidas preventivas para tener cuidado donde se encuentra nuestro corazón, para no caer en lo que habíamos dicho, en idolatría al dinero y sus consecuencias, sus horribles consecuencias, diríamos nosotros, es el aprender a dar con la mano abierta, aprender a recibir con la mano abierta, diríamos mejor, para poder, para saber ofrendar a aquellos que necesitan y tienen los tiempos difíciles cuando el Padre nos ha bendecido con las finanzas. Dijimos que para poner en acción el desinterés y la generosidad se necesita un corazón con abierto para ofrendar. En pocas palabras, eso es lo que habíamos hablado la clase pasada y dimos algunos versículos, pudimos ver que había mucha enseñanza en la palabra respecto a esto, pero no queremos tomar más tiempo y porque el tema de hoy sigue de igual de interesante de lo que hablamos la clase pasada y este es finanzas en el matrimonio, segunda parte o número 2. Entonces, vamos a empezar con el tema de hoy. El tema de hoy es algo muy interesante que la vez pasada lo dijimos o lo mencionamos nada más, que era el presupuesto. ¿Cómo hacer presupuesto? ¿Qué es un presupuesto? ¿Y de qué nos va a ayudar a hacer el presupuesto? Ok, dice, primero vamos a ver de dónde viene el presupuesto. No es algo que se inventaron los economistas, no es algo que se inventó alguien que dijo, me voy a inventar un presupuesto. No, el presupuesto lo inventó Yahweh y lo vamos a ir viendo conforme vayamos a esta clase viendo su palabra, lo que nos dice. Los proverbios de Yahweh, que son una fuente grandísima de sabiduría, estipulan que planear sabiamente para pronosticar peligros y evitarlos. ¿Para qué es un presupuesto? Es para evitar peligros y evitarlos. Y vamos a ver un ejemplo que nos puso Yahweh de un animalito pequeñito que es la hormiga. En Proverbios 30:25 dice, las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Las hormigas saben cuándo tienen ellas que empezar a ahorrar, a acumular para el tiempo de que no haya provisión, como es el invierno, que no hay hojas, no hay semillas. Si se fijan, en el invierno no hay hormigas, pero en el verano salen por todos lados. Pero dice también la palabra de Yahweh en otro proverbio, que es el 6:6, dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Está diciendo que la hormiga es sabia, que nosotros veamos a la hormiga para que seamos tan sabias como ellos, porque dice, pero los faltos de sabiduría se apresuran para cometer errores en las finanzas familiares. En Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Yahweh nos está enseñando con sabiduría, una sabiduría de un animalito pequeñito que es la hormiga, y nos está enseñando que nosotros debemos de aprender de ellos y ser sabios. Y dice que la sabiduría es el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. No es el miedo como lo habíamos visto en otras ocasiones, sino es la reverencia y el obedecerle al Padre. Ahora, ahorita que menciona Rosy la palabra miedo, algunas veces vemos a familias que viven así, en miedo, en temor, que todo es, y si no podemos sufragar el gasto, y si no nos alcanza, y si no nos vamos a poder salir de este compromiso, todo lo que se realiza en temor, eso provoca vivir estancado. El vivir en temor es vivir fuera de la voluntad de Yahweh. Nosotros debemos de aprender a tener fe en la provisión que viene de lo alto. Y eso es lo que estuvimos tratando
de aprender juntos la clase pasada. Entonces, por eso es importante planear, por eso es importante establecer bases, por eso es importante hacer un presupuesto. Algunas veces nosotros hemos vivido así. Y entonces cuando nosotros vivimos en miedo, cuando vivimos en temor, eso nos ata. Es una atadura la que vamos cargando el vivir en miedos. Eso nos estanca y nos lleva a preocupaciones excesivas. Eso nos llega hasta paralizar el miedo. Todo esto nos lleva a vivir con una mentalidad de escasez. Cuando nosotros vivimos en miedo, empezamos a pensar escasamente. Ahora, acuérdense de qué sucedió cuando Moisés manda a los espías a ver la tierra prometida. Manda a 2 espías, dice la palabra, pero 10 de ellos tuvieron miedo. Dice que tuvieron miedo y llegaron precisamente estancados, atados, paralizados con el reporte a Moisés, excepto 2 de los espías, que fueron Josué y Caleb. Fueron José y Caleb. Y eso lo vemos en Números 13 del 27 al 28. Y eso nos enseña a nosotros que nosotros debemos vivir confiados en la palabra de Yahweh. Una de las cosas que Rosy y yo hemos aprendido, que la bendición viene vestida de mucho trabajo. No nos podemos cruzar de brazos nada más y esperar que todo caiga nada más del cielo, como decimos luego. Tenemos que ser valientes y esforzados. Así es. Entonces, no hay cupo para nosotros para el temor. Cuando nosotros vivimos en el temor, no nos deja ver las cosas maravillosas que Yahweh puede hacer. Debemos de vivir por fe. Porque ¿qué dice que es la fe? Es la convicción de lo que se espera. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿qué es esto? Que nosotros, si estamos en temor, vamos a ver las cosas mal, vamos a ver las cosas, pero si vivimos en fe y creemos en un Elohe todopoderoso, que dice su palabra en Ageo, que Él es el dueño de todo el oro y de toda la plata, entonces nosotros no debemos de vivir con temor. ¿Qué pasó con Josué y Caleb? Ellos vinieron y dieron el reporte. Sí, ellos son gigantes, pero nosotros los vamos a vencer. Sí, ellos son, hay unos muros muy grandes, pero nosotros podemos hacerlo, porque ellos estaban viendo con fe que sí podían hacerlo porque no estaban solos. Es lo mismo que pasa con nosotros con las finanzas. No estamos solos, pero tampoco debemos de ser despilfarradores, sino tenemos que dar un planeamiento. Dice en Filipenses 4:19, dice, mi Elohe pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en nuestro amado Mashiach, Yahshua. Él es un don de abundancia, nuestro Padre es un don de abundancia y lo estipula en su palabra. Y no nada más este versículo, la vez pasada vimos muchos versículos, los cuales Él decía y estipulaba que Él era el proveedor de nosotros. Ahora dice, como dijo Rosy, es muy teológico las finanzas, es muy teológico la bendición, es muy teológico lo que nosotros debemos de vivir. Nosotros debemos de vivir en fe, nosotros debemos de vivir porque nuestro Abba, el Adón, el dueño de todo el oro y la plata, como decía Rosy, es un don de abundancia y así lo es estipulado en su palabra. Entonces, ahora vamos a entrar a lo que ya sería un presupuesto. Un presupuesto debe ser una herramienta para fortalecer nuestro matrimonio. Ahora, debemos de entender que un presupuesto no va a serlo todo. Lo especificamos y aclaramos que es una herramienta nada más el presupuesto. De igual manera, un presupuesto es para edificar la confianza y edificar la comunicación en el matrimonio. Eso nos va a llevar a nosotros a ser, como habíamos hablado al principio, una sola carne. La confianza, la comunicación, el respeto son pilares bases en el matrimonio y las finanzas puede llevar a romper esos lazos en el matrimonio. Rompe la comunicación, rompe la financia y empezamos a tambalearnos, ¿no? Un presupuesto es para caminar en común acuerdo,
para llegar a ser, como habíamos dicho, una sola carne? Como habíamos dicho, el ser una sola carne no es nada más, lo hemos dicho en otras ocasiones, no es nada más las relaciones íntimas, las relaciones sexuales, es todo. El ser una sola carne en la comunicación, en las finanzas, en todo lo que conlleva una relación matrimonial. Entonces, como decía Ruri, o sea, no nada más es el presupuesto, debe de estar en confianza. La pareja, el cónyuge, debemos estar en confianza. No se debe, así como no se puede edificar una estructura firme sin planos estructurales, tampoco se puede edificar una estructura en las finanzas matrimoniales sin un plan, sin un presupuesto. Ser fiel y un buen administrador significa someterse a un presupuesto, empezando a corto plazo. Y entonces establecer bases sólidas para un largo plazo. ¿Qué queremos decir esto? Que de poquito en poquito, como decía mi abuelo, de granito en granito se va llenando el vaso. Entonces, de poquito en poquito vamos a ir teniendo una base sólida para llevar las finanzas sustanciables en nuestro matrimonio. Como decíamos en la comunicación, en las hormigas. Las hormigas, ellas van de poquito en poquito, van todo el verano de poquito en poquito. ¿Para qué? Para tener para su futuro. Pero es un plan a corto plazo para que funcione a largo plazo. Ahora, tenemos que entender que un presupuesto es un proceso, ¿eh? Y todo proceso lleva tiempo, lleva esfuerzo, lleva trabajo. Y algo que nunca nosotros hemos practicado nos va a llevar a tener que aprender aquello. Entonces, un presupuesto así va a ser. Amigo mío, amiga mía, no esperes tratar con un presupuesto y que todo te vaya al 100%. Va a ser un proceso, por eso lo especificábamos y decíamos que va a empezar a corto plazo para poder edificar algo a largo plazo. Después va a ser parte de nuestro convivio, parte de nuestro matrimonio, parte de la naturaleza de un hogar, un presupuesto. Nosotros se lo decimos por experiencia, nosotros batallamos primero para para establecer un presupuesto, después para seguir el presupuesto. Ahora, una cosa que debemos de tomar muy en cuenta, que Yahweh a nosotros como hombres, como varones, nos estableció para liderar las finanzas, para liderar nuestra casa. Nosotros somos cabeza. Nosotros nos ha puesto como líderes en casa. Queremos reiterar que eso no significa que la mujer no puede participar ni llevar a cabo en un presupuesto. Claro que sí. Es un papel muy importante que debemos de llevar las mujeres. ¿Por qué? Porque nosotros somos la que debemos de ver qué es lo que hace falta, qué es lo que se necesita en la familia, tanto en los hijos, en la educación, en el cuidado de la salud, en la casa, en los carros. Todo la mujer debemos de estar pendientes de que lo que el varón ha estipulado en el presupuesto sea llevado a cabo, así como la mujer sabia de Proverbios 31 que dice que ella cose, que ella hace, que ella, o sea, así debemos de ser nosotros las mujeres para administrar un presupuesto. Ahora, decíamos que el varón está en él, en la última instancia, es el responsable del balance de todos los activos, de todos los pasivos, de todo ingreso y todo egreso. Así es. El esposo debe de motivar a la esposa para los gastos y para las inversiones y para los ahorros. Y todo esto es con el fin de mantener una casa con unas finanzas sanas para la educación de los hijos, para el sustento de alimentos, para la salud, y así como son todos los rubros y todas las necesidades que suceden en un hogar en el día de hoy. El esposo debe de ser el principal proveedor del hogar, aun cuando ambos sean aportadores financieros. El varón debe de ser el que provea, el principal proveedor del hogar. Ahora, vayámonos y pongámonos de acuerdo. Hoy vivimos en una sociedad donde gracias al Padre la mujer también tiene la misma capacidad y tiene el mismo poder adquisitivo que el varón. ¿Qué significa con esto?
que si en tu hogar, a ti amigo, a ti amiga, la mujer es la que tiene un ingreso más fuerte, eso no minimiza al varón en ningún momento. Es una bendición que ella lo tenga. Pero el principal, el que debe de ser valiente y esforzado, primero y antes que nada, en la provisión para un sostenimiento del hogar, debe de ser el varón. Ahora, ¿qué es esto? Un equipo, ¿eh? Eso es un equipo. Y como hemos dicho, no nada más hoy, sino en otras pláticas, que un matrimonio debe de ser un equipo y que debemos de remar para el mismo fin, para el mismo lado. No debemos de uno para el otro lado y otro para el otro. Ahora, mi esposo está diciendo que el varón es el líder, es el que lleva el liderazgo en la casa. El liderazgo no implica que él deba de hacer todo por sí mismo, que yo controlar todo y tú esto. No. El esposo debe ser un líder sabio. Un líder sabio es aquel que entre él y su esposa, el equipo, van a sentarse y van a decir, bueno, aquí están los egresos y los ingresos y los egresos. Ahora vamos a sentarnos y vamos a ver qué es lo que podemos hacer para balancear algo. No nada más tener que tomar la decisión uno solo. Unilateral. Esto es de dos. Como habíamos dicho, una sola carne. Ambos deben de trabajar unánimes para que el presupuesto familiar funcione. Si la esposa tiene experiencia, por ejemplo, si la esposa es una contadora, es una economista, pues, y el esposo es un ingeniero o es un arquitecto, pues, ¿quién va a tener más conocimiento en el rubro de eso? Va a ser la esposa. Entonces, pero no porque la esposa tenga el conocimiento, no se va a hacer el equipo con él, sino que los dos, siempre van a ser los dos. La capacidad de administrar, la experiencia, la capacidad de administrar debe de ser tanto del hombre como de la esposa, pero aquí algo muy importante, que entre los dos se tiene que ser, aunque el hombre sea el líder y el líder, él va a tomar la decisión, siempre debemos nosotros como esposa debemos aconsejar, debemos de decir, debemos de, mira, ¿qué te parece esto? Pero el de la última decisión, él es el esposo. ¿Por qué? Porque él es la cabeza, porque él es el responsable de todo eso. Entonces, ambos deben de trabajar unánimes, como lo habíamos dicho, para que el presupuesto trabaje. Ahora, Rosy había mencionado algo, que si la esposa tiene alguna educación formal en la cuestión de administración, debe de ser ella alguien que participe en un presupuesto. Eso no significa que si tu esposa, si tu mujer no tienes una educación formal, no puedas participar. No, hay quien tiene capacidad que va mucho más allá de una educación formal. Exacto. En la cuestión de administración. Ahora, el esposo sería un fauto si no le permite participar en la administración del dinero en casa. Por eso es importante, y lo decíamos, somos un equipo, estamos con una sola meta, buscando ser una sola carne. Ahora, ¿qué estamos diciendo con esto? Vamos a hacer un ejemplo, Vamos a decir que nosotros ya tenemos un presupuesto, lo hemos establecido. Entonces, la esposa por la general es la que hace las compras y es el caso en nuestro hogar, es el caso en la vida mía, ¿no? Entonces, si ella se conecta a internet o sale de compras y se topa con algo, o se encuentra con algo que cree que es una excelente adquisición, lo primero que se debe de tomar en cuenta es analizar si es parte de ese presupuesto ya establecido, y después de que ella considera que es parte de ese presupuesto, es si no se habló previamente de esta adquisición, debe consultar con el cónyuge lo que se está queriendo adquirir. Debe consultar con el esposo. Recordemos que hoy en día es muy fácil la comunicación. Dijimos que las finanzas nos va a llevar a comunicarnos mejor. Sí. Esta es una parte importante que nosotros debemos de tomar en cuenta. Hoy en día estamos a un texto o una llamada por teléfono para ponernos en comunicación, en acuerdo. Así es. Ahora, tanto el esposo como la esposa deben de tener un entendimiento general de la capacidad para gastar y de qué rubro. Si es vestido, si es comida, si es
gastos médicos, si es entretenimiento, si es ir a comer. Todo esto debemos de verlo. Bueno, está en nuestro presupuesto. Nosotros por un tiempo lo hicimos cuando nuestros hijos estaban pequeños. ¿Por qué? Porque Rudy ha sido siempre el que ha trabajado nada más. Entonces, teníamos que tener un presupuesto para que nos alcanzara para 3 hijos, para nosotros. En ese tiempo ayudábamos a mi mamá, ayudábamos a un hermano de Rudy. Entonces, teníamos que tener un presupuesto y teníamos que estar los dos de acuerdo. ¿Para qué? Para que todo alcanzara. Y bendito sea el Padre que estábamos siempre bendecidos. ¿Por qué? Porque nosotros nos daban, yo usaba mucho cupones. ¿Para qué? Para que nos alcanzara el dinero, porque sabía que si no lo usaba, me alcanzaba. Mis hijos hasta el día de hoy me conocen como, la señora de los cupones, porque era parte de nuestro presupuesto el que yo estuviera usando los cupones para ir de compras y que nos descontaran algo, para poder, 3 niños, ¿para qué comer? Que todo el día tienen hambre, entonces es difícil, pero bueno, pero Rudy y yo estábamos de acuerdo y estuvimos un tiempo haciendo eso. Ahorita estamos Rudy y yo solos, mis hijos ya son mayores, entonces ya ahorita estamos un poquito más libres, aunque seguimos haciéndolo, ¿no? Entonces, es muy importante estar en comunicación para hacer el presupuesto. Y esto solo se puede llevar a cabo si se analiza frecuentemente el presupuesto. Todo esto puede cambiar dependiendo de la etapa, como estábamos diciendo, en la que vivimos. Como, por ejemplo, nosotros cuando estaban los niños chiquitos ahorita es muy diferente. Cuando están los hijos chicos, entonces ahí debemos de ser como el presupuesto más ajustado. ¿Por qué? Porque hay muchos imprevistos cuando los niños están pequeños. Pero cuando ellos ya están grandes, pues ya nosotros ahorita estamos un poco más desahogados en ese rubro, ¿no? Ahora, quiero hacer énfasis en lo que Rosy mencionó, de que los tiempos cambian, el presupuesto actual de Rosy y mío es muy diferente al presupuesto cuando nuestros hijos estaban en casa. Nuestros hijos, ella ahora en el otoño pasado se casó, ella formó su hogar. Uno de ellos ya está 100% trabajando, el otro sigue asistiendo a la universidad y obviamente nuestros gastos cambiaron. Entonces, seamos conscientes de ello. Ahora, tú puedes vivir ahorita en una etapa, como decía Rosy, de los inicios. Los inicios son muy difíciles. Los inicios en las finanzas son muy, muy complicados. Por eso es muy importante el planear. Entonces, como ello, tenemos que tener estrategias que debemos de estar muy conscientes y de seguirlas. Por ejemplo, crear un conjunto común de valores. Tenemos que estar de acuerdo. ¿Qué es lo que nosotros en realidad valoramos? Ahora, necesitamos de estar de acuerdo en todos los compromisos y necesidades financieras. Otro punto de estrategia es que tenemos que seguir lo que hemos acordado. Sí. Eso es muy importante. Establecer algo es complicado, es difícil, pero es más difícil seguirlo. Aún. Así es, sujetarse a ese presupuesto. Otro punto de estrategia, como habíamos hablado también, es los valores comunes. ¿En qué estamos nosotros valorando en común acuerdo como cónyuges, como matrimonio, como esposos, como padres? Tenemos que apegarnos a lo que se estableció en nuestro presupuesto. Otra de las estrategias es crear un excedente donde se pueda disponer más de lo que se necesita. Eso es, como dijimos, es un proceso. Varón, esposa, no esperes tener un excedente cuando empezaste a crear un presupuesto y tratar de seguirlo. Esos son pasos que nos van a ayudar a poder lograrlo. Entonces, por eso estamos aquí, por eso estamos tratando de establecer bases. Hoy estamos hablando más que todo de un presupuesto. Les invito, hermanos, les invito, amigos, matrimonio, esposos, esposas, escuchen la primera parte de finanzas en el matrimonio. Hablamos más de cómo debemos nosotros confiar en el proveedor, el creador de los cielos y la tierra, en nuestro matrimonio, ¿no?
En Efesios 5:23, ¿qué dice Efesios 5:23? Dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Yahshua es la cabeza de la novia. Ahora, hablamos y dijimos que el esposo es el responsable de llevar propiamente las finanzas en el matrimonio. Aquí lo estipula, y lo estipula la palabra, y lo repetimos, porque el marido es cabeza de la mujer, así como es Yahshua cabeza de su novia, de nosotros, su pueblo. Así lo vimos y lo vemos desde el inicio, en Génesis, en Bereshit, que vemos a Adán y Eva, cuando Eva comió de la fruta prohibida, del árbol del bien y del mal, que Yahweh les había dicho que no comieran. Cuando vino Yahweh a preguntar, no vino con Eva. No vino con Eva y le dijo, Eva, ¿qué hiciste, Eva? Sino que vino con el varón. Vino con el varón y le dice, ¿qué has hecho? Le dice a él. Ahora, fíjense lo que estamos hablando. Está estipulado en su palabra que el Padre va a venir con nosotros como varones, como líderes, como esposos, a pedirnos cuenta de lo que sucede en nuestra familia. Eso no fue establecido por Rosy y por Rudy, no fue establecido por una religión, no fue establecido en un convenio, en un acuerdo. Eso lo estableció desde el inicio de la creación de nosotros como seres humanos. ¿Qué has hecho? Le preguntó Yahweh a Adán. Nuestro padre vino con Adán y le preguntó, ¿qué has hecho? Acordémonos que nosotros vamos a ser el que vamos a dar las cuentas definitivas de la administración de las finanzas en la familia. Por eso es importante entender este punto y por eso quisimos volver a tocar este tema. Los esposos que manejan el dinero para protegerse a sí mismo o manejan el dinero con la intención de controlar, a manipular a la esposa, sucede mucho también. Varones, tengamos cuidado. El hecho de que nosotros, el Padre nos dio la autoridad y nos dio el poder ser líderes, eso no nos da el derecho a nosotros de usar las finanzas para protección personal. Así es. O para manejar para controlar las finanzas, o mucho menos para manipular a la esposa. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Ahora, uno de los puntos que nosotros tenemos que ver es que nosotros, a final de cuentas, vamos a dar respuesta de lo que sucede en nuestro hogar y las finanzas no es la excepción. Ahora, habló Rudy que hay muchos esposos que manipulan a sus esposas o se autoprotegen ellos mismos. Ahora vamos a ver qué es manipular. El marido niega el acceso al dinero para sus propios placeres. ¿Qué significa esto? Que el esposo le dice a la mujer, no hay, pero para él sí hay. Limita el dinero a su familia. No hay para esto, no hay para el otro, pero él sí se compra todo lo que necesita. El esposo puede gastar todo lo que le plazca en sí mismo y consecuentemente negarle a la esposa y a la familia el dinero. No solo por ser avaro, sino muchas veces por ser narcisistas. ¿Y qué es que ellos se autoprotejan? ¿O qué es la autoprotección? Eso sucede mucho cuando el hombre es manipulador, la esposa es autoprotectora. ¿Por qué? Porque la esposa esconde del dinero que le da del presupuesto, esconde algo para ella. No solo para sus gastos, sino también para sentirse segura porque duda que el esposo le vaya a dar siempre o le vaya a proveer. Para que ella específicamente o para ella estar en las finanzas, para tener como decían por ahí, un colchoncito, ¿no? Entonces, como decimos ahí en nuestra tierra, un colchoncito para cuando haya necesidades, ¿no? Ahora, la raíz de todo esto es el amor al dinero, ¿eh? Y la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, muchas veces en los matrimonios sucede que porque el varón, estamos hablando del ejemplo es el que provee o es el responsable de proveer en casa y lo hace, lo puede llevar a creer que tiene el control total y absoluto de las finanzas. Ese no debe de ser el caso. Ahora, la mujer debe de someterse al varón, pero cuando el varón se somete a lo establecido por
Yahweh. Ahora, ¿qué significa esto? Te voy a hablar, vamos a hablar del ejemplo que estamos hablando, que estamos tratando ahorita. Si la mujer se somete a lo que hemos estado hablando y a lo establecido por Yahweh, pero el varón no lo hace, ahí no es válido el que la mujer tenga que respetar y hacer todo como Yahweh lo estipuló, porque el varón no está cumpliendo con lo que el padre trajo como responsabilidad a su vida. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que lleva a conflicto, que lleva a problemas, que lleva a no tener comunicación y a no ser totalmente verdaderos. La confianza es esencial, dijimos, en la relación matrimonial. Y la confianza es esencial también para la administración de todo lo que sucede en nuestro hogar con respecto al dinero. Ahora, esto nos puede llevar a edificar, a deteriorar toda nuestra relación familiar, relaciones como esposos, cuando nosotros rompemos con lo establecido por Yahweh y empezamos a hacer en tipo de manipulación o autoprotección cuando se refiere a finanzas. Así es. Entonces, estamos viendo aquí que debe de haber, los patrones deben de estar, dice, el hombre es la cabeza de la mujer, así como él es, como Yahshua es la cabeza de la novia. Entonces, si el hombre no es cabeza, es cabeza del hogar, pero él no está sometido a los mandamientos o a los estatutos que Yahweh ha establecido por medio de Yahshua, entonces ahí es donde viene el conflicto. ¿Por qué? Porque la mujer dice, es que él es la cabeza, pero él está haciendo cosas que no debe de hacer. ¿Por qué? Porque no está en los estatutos y los mandamientos de Yahweh. Entonces debe de haber un equilibrio, como dijimos anteriormente. Entonces, aquí es muy importante que estemos de acuerdo. La comunicación es súper importante, la confianza es súper importante, el ser una sola carne es súper importante, porque si no están ahí o si no se hace así, no va a funcionar. O sea, desafortunadamente no va a funcionar. Por eso es que muchos matrimonios, como lo dijimos anteriormente en la vez pasada, hay una de las causas principales del divorcio es el dinero. ¿Y por qué? Porque no se ponen de acuerdo, porque no hay buena comunicación, por todo lo que vimos. Si no vieron la clase pasada, se las recomiendo. Ahí está en el muro de Facebook, o también está en YouTube, en el muro de Eric Tiseira. Entonces, ahora hemos estado hablando del presupuesto. Bueno, ¿qué es el presupuesto? ¿Cómo hago un presupuesto? ¿Cómo empiezo a hacer un presupuesto? Bueno, nosotros vamos a dar un poco cómo se puede hacer un presupuesto. Si tienes papel, lápiz y puedes anotar, esto es muy importante que lo anotes. ¿Para qué? Para que tengas unas bases. No quiere decir que así sea al 100%, pero todo depende de qué nivel está nuestra familia, como vimos anteriormente. Entonces, vamos a enseñarles cómo preparar un presupuesto. ¿Para qué? Para que tus finanzas sean de bendición y no a veces que son de maldición. ¿Por qué? Porque destruyen a nuestra familia. Porque dijimos que esto podría deteriorar nuestra relación familiar si no lo hacemos sabiamente y en común acuerdo. Vamos a ver un presupuesto. Este es un presupuesto muy general, es un presupuesto que obviamente puede ser ajustado y debe de ser ajustado a tus necesidades actuales y lo que estás viviendo. Pero dijimos que todo tiene un principio y esto es un buen principio de un presupuesto. Vamos a dar porcentajes. Por eso Rosy hablaba que si podías anotar, tomes papel y lápiz y anota para que tengas cuando menos una base de cómo debemos de elaborar un presupuesto. Primero y antes que nada, tenemos que considerar los ingresos. ¿Qué son ingresos? Puede ser el salario o cualquier otra fuente de monetaria en tu hogar, en tu matrimonio, en tu familia. Entonces, ingresos son salarios o otros ingresos. Anota en eso para cuando realices tus presupuestos. Ahora, debemos de poner otro rubro que sería los egresos, los activos y los pasivos, como comúnmente se habla en contabilidad. Entonces, los egresos, uno de los egresos, lo que tenemos que empezar son las contribuciones y las ofrendas.
todos, de alguna u otra manera, tenemos que tener un espacio para ofrendar. Y lo vimos en la clase pasada. No vamos a entrar en ello, pero es muy importante que nosotros seamos inteligentes y sabios en la cuestión de ofrendas. No todo el tiempo se puede ofrendar. No todo el tiempo vamos a tener esa capacidad. Pero que sea primordial en tu vida también el aprender a compartir, el aprender a ayudar cuando la bendición ha llegado a tu vida. Así es. Entonces, vamos a empezar primero y antes que nada con casa. Lo que significa casa sería entre un 36 y un 38% del total de tus ingresos. Ok, ¿qué involucra lo que es casa? Vamos a rentas o hipotecas, mortgage, como decimos aquí en Estados Unidos, seguros de las casas, impuestos, utilidades como agua, luz, teléfono, mantenimiento del hogar. Ahí se tiene, en eso es el rubro de casa. Todos esos, se va a estipular eso. Y como dijo Ruri, de tu salario y de lo que te o sea, del salario menos las ofrendas o contribuciones que tú dan, de lo que tienes, de lo que recibes, el 36 al 38%. Ahora, como decíamos, es el salario después de impuestos. Vamos a poner un ejemplo. Si el varón gana $50,000, por así decirlo, al año, ¿no? Entonces, no recibe $50,000 total y absolutos. Se tienen que pagar impuestos al Departamento del Tesoro, que es en todos los países. Entonces, tenemos que tomar el ingreso neto en casa. Entonces, del 36 al 38% de tu ingreso neto debe de presupuestarse para lo que significa casa. Y como decía Rosy, eso implica renta, seguros, impuestos y utilidades. Luego, otro egreso sería la alimentación, la comida. La comida debe de ser entre un 12 y un 15% de nuestro ingreso total. El automóvil debe de ser entre el 12 y el 15%. Pero en el automóvil debe de implicar todos los gastos que lleva el automóvil, como son los pagos, si se está haciendo pagos en la adquisición del carro, el seguro del auto, gasolina y mantenimiento. Eso no debe de pasar más de entre el 12 y el 15% de nuestro ingreso total y absoluto. Para seguros médicos, 5 a 9%. Si tu compañía no es que no te está dando aseguranza médica, el seguro médico es del 5 al 9%. Tarjetas de crédito del 4 al 5%. Entretenimiento, 6%. ¿Qué quiere decir entretenimiento? Que vamos a comer, que vamos al cine, que vamos a un parque, que vamos de paseo. Ahí puede incluir el entretenimiento. Cuando hablamos de entretenimiento, todo lo que no es necesario, vacaciones y todo eso, debe de tomarse en cuenta en este rubro. Vestimenta, estamos hablando que debe de ser entre un 4 y un 5%. Ahorros debe de ser el 5%. Misceláneos, ¿qué son misceláneos? Lo que se vaya, algo inesperado, que es del 4 al 5%, que serían, por ejemplo, que un regalo para una quinceañera, para una boda, para una piñata, que serían comprar cosméticos, comprar cosas para ti o cualquier otra cosa que no esté involucrada en los rubros que vimos anteriormente. Educación y cuidado de nuestros hijos, el 6%. Inversión, el 5%. Ahora, esta guía que nosotros hablamos de presupuesto es muy general. Volvemos y lo repetimos. Ahora, cuando hablamos, vamos a decir en ejemplo, en el automóvil entre el 12 y el 15%. Si nos vamos al extremo del 15% y todos los rubros que hablamos, tarjetas de crédito del 4 al 5%, y nos vamos todo a lo máximo de permitido o como presupuestado, tenemos que tener cuidado. El 100% de nuestro ingreso debe de ser acorde a lo que nosotros estamos presupuestando. A lo que te estamos queriendo decir es de que
lo vas a poner en dinero. Cuando una vez que hagas tu presupuesto, tienes que, vamos a decir que que se reciben, por así decirlo, vamos a hablar $4,000 al mes, por dar un número así. Entonces, al mes tenemos que asegurarnos que nosotros de esos $4,000 recibidos estamos haciendo cuentas en base a eso. Va a haber rubros como por ejemplo inversión. Si inversión no puedes cumplir en la época, en el momento que te encuentras como familia, desafortunadamente no vas a poder hacer inversión. Si no puedes ahorrar, por así decirlo, que es súper recomendado, tienes que tener cuidado dónde te encuentras en los otros rubros. ¿Y qué vamos con esto? Esto nos va a ayudar a nosotros. Yo creo que a todos nos gusta o nos gustaría tener un carro de que todo el tiempo hemos soñado. Pero si en la época en que vivimos no nos es posible, no debemos. Porque lo único que vamos a estar haciendo, vamos a poner cargas que nosotros no podemos cumplir. Y eso es nada más como un ejemplo. Hasta lo mismo va a ser en vestimenta, lo mismo va a ser en vacaciones, lo mismo va a ser para entretenimiento en general. Tenemos que tener mucho cuidado y ser muy sabio con ellos. Ahora, te voy a decir algo, Aarón, y te lo digo a ti como responsable de las finanzas. Yo lo viví. Mi ingreso no era suficiente para poder cumplir con todos los rubros, con todas las necesidades que yo tenía como proveedor de casa. Rosy lo mencionó, yo he sido el único proveedor de la familia, pero de una cosa sí te digo, te lo digo como testimonio. Cuando nosotros confiamos y de corazón lo hacemos y de corazón lo entendemos, el Padre nos va a bendecir. El Padre va a abrir puertas. El Padre nos va a proveer. Yo te puedo dar testimonio, varón, de adquisición. Yo tuve la bendición de ir a comprar un carro nuevo a agencia, pagarlo de efectivo sin dinero. Solo el Padre puede hacer eso. Así es. ¿Qué te estamos queriendo decir con esto? Esfuérzate y sé valiente, varón. Y el Padre te va a bendecir. El Padre va a abrir caminos donde no hay caminos. Tú debes de vivir en fe, debes de vivir en confianza. Para el Padre, 2 más 2 no son 4. Sí. Para ti, para mí sí son, ¿eh? Y tenemos que tener cuidado nosotros. Pero una cosa sí te digo, el Padre ha abierto caminos en nuestra vida, en mi vida como proveedor, de una manera increíble. Y te podría dar muchos ejemplos de lo que el Padre ha hecho en nuestra vida. Nosotros crecimos y vivimos ofrendando y diezmando de una manera muy fiel. Y el Padre todo el tiempo proveyó para nuestro hogar. Te lo decimos como testimonio. Ahora, nosotros hablamos un poquito de que tenemos que tenemos que vivir estableciendo bases. A final de cuentas, el que provee y el que paga es el Padre Celestial. Exacto. No eres tú. Tú nada más, varón, eres un vínculo. Sé fiel a Él y Él será fiel a ti. Si Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él así lo estipuló en su palabra y así lo debemos de creer. Tú haz lo tuyo, lo posible, y Él se va a encargar de lo posible. Así es. Volvemos otra vez. El dinero no debe de liderar nuestra relación matrimonial. Nosotros debemos dejar que su Espíritu Santo, que su Ruach, que el Ruach HaKodesh nos guíe, nos oriente y nos dé la sabiduría que necesitamos para ser buenos administradores. Así es. No creas que tú vas a tener todas las respuestas. Él sí. Así es. Lo que debemos de hacer es trabajar en ello y confiar. Otra vez, el dinero es solamente y únicamente una herramienta para santificarnos o ser un obstáculo para nuestra relación con Yahweh. Dijimos que el dinero, lo único que representa un valor. ¿Dónde está tu corazón? Así es. Esposa, ¿dónde está tu corazón? Esposo, ¿dónde está tu corazón?
¿Qué es para ti el dinero? ¿Qué significa en tu vida el dinero? Y vamos a ver en 1 Samuel 2, 7 a 8. Dice, Yahweh empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerles sentarse como príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Yahweh son las columnas de la tierra y él afirma sobre ellas el mundo. Aquí nos está diciendo que él es el que nos provee, él es el que nos sostiene. Dice que si de él son las columnas de la tierra. Si son de él las columnas de la tierra, él las sostiene. ¿Quién nos dice a nosotros que no nos va a sostener? Y como veíamos en Ageo 2:8 dice, mío es la plata y mío es el oro, dice Yahweh de los ejércitos. Ahora, queremos ir cerrando con esto, nosotros ya hablamos extensamente en la primera reunión respecto a las finanzas. Ahorita hablamos sobre todo de un presupuesto, hablamos un poquito del testimonio de nosotros, hablamos cómo establecer un presupuesto muy general, pero que sea una base para ti. Pero lo principal es esto, Yahweh empobrece y él enriquece. Dice que de él es la plata, dice mía es la plata y mío es el oro, dice Yahweh de los ejércitos. Acordémonos, Yahweh proveyó del maná al pueblo en el desierto. Yahweh sacó agua de la roca donde no había en el desierto. Dio codornices para que se alimentara su pueblo que él había sacado de la esclavitud. Egipto representa este mundo. Israel nos representa a nosotros, a ti y a mí como pueblo de Yahweh. Si sea necesario, él va a mandar codornices para alimentarse. Él va a abrir agua, pozos en el desierto para saciar tu sed. Él del mismo cielo va a proveer si es necesario. Si nosotros le somos fiel como pueblo y como hijos. Ahora, Yahweh proveyó de riquezas y antes del pueblo de salir de la esclavitud. Sal de este mundo y créeme, Yahweh te va a dar y te va a proveer, te va a proteger. Así es. Y así como protegió a Israel de todas las plagas de Egipto, así lo va a hacer en tu vida. Así es. Cuando Yahweh proveyó del maná en el desierto al pueblo de Israel, él instruyó cómo debía de ser la recolección del maná. Y dice que él les dijo que únicamente tomaran una efa, una efa son 2 litros, es una medida que son 2 litros. Dice que agarraran una efa por persona, dependiendo de las personas que fueran en su familia, solamente para ese día. Y dice que les dijo que si solamente todos los días iba a mandar en la mañana y antes de que saliera el sol, porque cuando salía el sol dice que el maná se desvanecía, entonces ellos debían de recogerlo antes, pero solamente para el día, porque si recogían de más, se les iba a engusanar. Entonces, muchos al principio no hicieron caso. ¿Por qué? Porque dijeron, es que me están dando maná, pues si mañana no me manda. Y esa no debe de ser nuestra actitud. Si Él te prometió que todos los días te va a dar maná, Él te va a dar maná todos los días. Y Él especificó solamente el día Kadosh, el día santo, que es el Shabbat. Ahí van a recoger, simple y sencillamente, van a recoger para los 2 días y van a cocinar para esos 2 días y no se les va a engusanar. Entonces, el pueblo de Israel tuvo que aprender a obedecer. ¿Por qué? Porque era un mandato, les estaba dando una planeación, estaba planeando, todos los días te voy a dar, pero solamente para ese día. Entonces nosotros debemos de estar ahí esperando siempre la provisión del Padre. Y de una cosa estoy segura, que el Padre no deja a sus hijos mendigando pan, no deja a sus hijos que se mueran de hambre, que se mueran de sed. Él siempre proveerá porque Él es fiel. Aunque nosotros no lo seamos, Él es fiel y Él ha prometido que Él será nuestro proveedor. Ahora, Rosy mencionó en la provisión del maná para su pueblo. Y eso lo vemos en Éxodo 16.
te invito a que lo leas. Queremos cerrar con esto. Estudia Éxodo 16 del 1 al 36. Así es nuestro Abba, soberano y poderoso. Amén. En la protección, en la provisión de nuestra familia, de nosotros mismos. Creámosle a Él. Pero también nos dice que seamos valientes y esforzados, que tengamos confianza, que tengamos fe en Él, que no vivamos en temor, porque los que vivían en temor y querían guardar de lo que Yahweh había establecido que no lo hicieran, lo único que pasó es que ese maná se engusanó y gedió, dice la palabra, que apestó, se pudrió. Pero ese maná no se pudrió cuando era guardar para el séptimo día, que era el día de reposo. Así es. Una instrucción de Yahweh, así debe ser nuestro presupuesto. Debemos de acatarnos a Él, pedir sabiduría y trabajar en ello para poder ser libres en ese rubro, en esa área, en nuestro matrimonio, en esa área que son las finanzas. Así es. Pues gracias a todos y cada uno de ustedes por haberse conectado. Y a final de cuentas, seguimos viendo que el dinero, que las finanzas, es más espiritual que material. Así es. Bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Desde California nosotros les mandamos un abrazo y que el Todopoderoso sea luz en tu caminar, su palabra sea luz a tus pies y lumbrera a tu camino. Y acuérdense que nuestra provisión viene del cielo. Solamente Él es el que nos puede sostener, y más en estos tiempos que vienen y que están siendo difíciles. Les mandamos un abrazo, que Yahweh los bendiga y que esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida y para toda tu familia. Yahweh les bendiga. Bendiciones. Shalom. Shalom.